Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal. En el segundo piso, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 4 de mayo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, vámonos de lleno a la información. Fíjense ustedes, toda esta semana se ha estado hablando de Ernesto Zedillo, pero han salido unos cínicos simplemente a defenderlos, y entre ellos el miserable de Javier Lozano. Sí, hemos visto cómo ha sido exhibido el señor porque se las quiso dar de muy demócrata, al querer simplemente dejar muy mal parada esta elección que se viene el 1 de junio al Poder Judicial. Todo esto posiblemente derivó a que el señor sea expuesto como el miserable, ruin, corrupto que es, y le recuerdan el tema del Fobaproa. Sale este miserable, Javier Lozano, a alabar esas cartitas que ha salido el señor Zedillo a lanzar como respuesta, porque se ha visto simplemente, y lo vuelvo a repetir, evidenciado a nivel nacional todo lo que hizo este miserable expresidente. Y sale a defenderlo así. Una campaña negra. Es una campaña absolutamente negra. Yo ayer leí con todo cuidado lo que se escribió el presidente en letras libres, y es simplemente demoledor. Sí, no me hagan caso a mí, no me hagan caso a mi opinión. Claro que tengo un interés particular porque el presidente Zedillo fue mi jefe. O sea, gracias al presidente Zedillo fui Contralor General en Pemex, oficial mayor en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, subsecretario de Comunicaciones, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y subsecretario de Gobernación en materia de comunicación social. Todo eso con el presidente Zedillo, ¿ok? Me dio esa oportunidad. Y no creas que me había conocido desde antes, que porque éramos cuates. No, nada. Él no es así. No, señor. Pero sí te puedo decir, no hubo una sola insinuación de que hiciéramos algo al margen de la ley. Una sola insinuación de que nos lleváramos una lana, de que pidiéramos a cambio de una concesión o de un aumento de potencia de una radiodifusora. Nada, cero. Ahora, mira, Patricia, yo la conocí. Si algo tenía, es que era más reservada y más, no cerrada, era discreta como ya. Una campaña. No tienen tantita. Antes de mostrarle cómo este periodista, mentadas de se le va encima al que el señor anda defendiendo, también hay que recordar lo que decía el periodista Álvaro Delgado del saco de pus. Este oportunismo, esta miseria moral de Javier Lozano es bien conocida desde hace muchos años, desde que él estaba en el ejercicio del poder público, no solamente desde Calderón, acuérdese bien, él en el gobierno de Ernesto Zedillo fue uno de los artífices de las Afores. Es un miserable oportunista, cínico y sinvergüenza, este saco de pus. Este periodista, que ya hemos visto en reiteradas ocasiones, Leonardo Schwebel, que pierde simplemente a veces los estribos, pues habla de este caso de Zedillo, y al menos con un poquito de coherencia, habla de una realidad que vivieron millones de mexicanos. Y así le cierra el hocico a estos que andan defendiendo a ese impresentable presidente, como el saco de pus. Eran niños hace 30 años. 30 años. Es decir, 1995. Me refiero a que hoy tienen 35, 37, 40, 42. Bueno, yo no era niño en 1995. Pero sí tenía 30 años menos. Y me tocó directamente la crisis del 95. En aquel entonces, en esa crisis del 95, pues como muchas familias, pues la mía salió afectada. Mis papás perdieron todo, su casa,
la casa que tanto trabajo les había costado tener, por toda la crisis del 95, adiós casa, superdeuda y te friegas. El responsable de esa crisis del 95 se llama Ernesto Zedillo. Acuérdense que un poquito antes, en el 94, en diciembre del 94, hubo el famoso error de diciembre. Por las razones que quieran, por los compromisos que quieran y por todo lo que quieran y manden. Pero hubo una crisis. Esa devaluación de aquel entonces, ese error de diciembre, como se le conoce, provocó entre diciembre y luego en el 95, diciembre del 94 y el siguiente año del 95, una tremenda crisis que desembocó en lo que hoy llamamos Fobaproa, que no es otra cosa más que nosotros, los que trabajábamos, los que estábamos metidos en todo este brete, tuvimos que pagarle a los empresarios, a muchos empresarios, una deuda. Nadie pagó la deuda de mis papás, pero yo sí me encargué de pagarle la deuda a esos empresarios. Yo y todos los que trabajábamos en aquel entonces. Esa crisis del 95 provocó una crisis política que terminó justamente con el famoso reinado del PRI a final de cuentas. Insisto, el presidente era Ernesto Zedillo. A Zedillo le debemos, entre otras cosas, el rompimiento del Poder Judicial, tema que estamos platicando ahora mismo. A Zedillo le debemos la crisis del 95, tema que muchos todavía estamos sufriendo, porque la deuda del Fobaproa la seguimos pagando aunque nazcas hoy, pagas la deuda del Fobaproa. Y a Zedillo le debemos otras cosas, entre otras cosas, la crisis política que desembocó en el fin del PRI, por lo menos en ese momento. Ojo con esa historia, porque alguna causa o cosa hizo que Zedillo reviviera y está criticando lo que está pasando ahora, con razón o sin razón. No lo puedo decir. Lo que sí puedo decir es que gracias a Zedillo, este país vivió una de las crisis económicas más fuertes. Yo en aquel entonces no lo hice, pero lo voy a hacer ahora. Exactamente, para Zedillo. Que reviva, que haga lo que quiera, que alegue y que señale y que torne y lo que sea, me vale M, madre, para que me entiendas. Zedillo debería de estar en la cárcel, no debería estar criticando al gobierno actual. El gobierno actual tiene muchas cosas que criticarle, pero uno de los que no puede criticar el gobierno actual es ese maldito de Zedillo. Gracias a Zedillo estamos fregados y jodidos, para que me entiendas. Ahí les voy. Todo está bien, tranquilos, todo está bien. Han disminuido los delitos, han disminuido los homicidios. Pues de eso sí nadie puede defender, a menos que seas tan cínico y miserable como el saco de pus, porque así es como entre ellos se defienden. Y cómo no, si el miserable perteneció a estos dos sexenios que simplemente le dieron a México, el de Zedillo, y también estuvo en el de Calderón. Es un cínico sinvergüenza este saco de pus. Qué bueno que en esta ocasión, al menos Leonardo Schwebel, que no es adorador de la 4T, lo tengo que decir. No es adorador, al contrario, se dedica a atacarlo. Pero en esta ocasión yo creo que hasta el más, la verdad, derechoso debe reconocer que ese miserable de Zedillo le dio en la M al país. Y todo para salvar a unos cuantos. Y todavía, que los salvara, digo, está bien. Pero que ellos mismos se hagan cargo de sus propias deudas. Pero no, embarró a todo el país. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor
Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.